Ya es sabido que hace millones de años, una criatura muy especial vivió aquí. Estas son huellas fosilizadas de los primeros pasos del hombre. Las huellas de los antepasados del hombre más antiguas que se conocen. Durante años, los científicos han estado convencidos de que cualquiera fuese la criatura que caminó por aquí, poseería la clave para comprender el mayor misterio de toda la evolución. ¿Por qué los humanos evolucionaron de forma tan distinta al resto de los animales? Ahora un nuevo descubrimiento podría llegar a darnos esa respuesta. El problema es que no es la que todos esperaban. Cuando vi este fósil, pensé que iba a cambiar nuestra idea acerca de la evolución humana. Es un cambio de tal importancia que la historia de cómo los hombres pasaron de ser simios a dominar el mundo deberá volver a ser escrita. El hombre mono. En esta bóveda secreta en Kenia está celosamente guardada la historia humana. Aquí se conservan los fósiles más valiosos del mundo, los fósiles que cuentan la historia de nuestra evolución. Y hay uno de los fósiles que es el más particular de todos. Fue hallado recientemente. Es de un ancestro del hombre muy diferente. No nos dimos cuenta de cuán diferente era hasta que comenzamos a compararlos en el museo. Y fue muy emocionante porque esperamos mucho tiempo hasta que estuvo preparado. Pero cuando comenzamos a analizar cada detalle en comparación, esto era diferente, y aquello otro, y aquello otro. Mib Leakey y su equipo pasaron todo un año encajando trabajosamente las pequeñas piezas de su descubrimiento. Y cuanto más lo analizaban, más sorprendidos quedaban. Este fósil no encajaba en ninguno de los patrones conocidos en cuanto a la evolución humana. Simplemente no pudimos encontrar nada que se asemejara a este. Rápidamente notamos que teníamos algo muy diferente. Y luego, por supuesto, fue cuestión de decir, bien, tenemos algo diferente, pero ¿a qué grupo pertenece? Debe encajar junto a algo que ya conozcamos, pero no lo hizo. Así que finalmente nos dimos cuenta de que teníamos algo que era desconocido. Habían descubierto un cráneo. El cráneo de un ancestro de los humanos más antiguo conocido hasta hoy. Cuando la noticia de este descubrimiento se dio a conocer, la ciencia se enfrentó a algo desconcertante, ya que este fósil no debería existir. Debido a esto, un misterio que muchos científicos consideraban resuelto debió ser reabierto. Pues este cráneo les decía que una parte clave en la teoría de cómo los humanos habían evolucionado de los simios y se volvieron la especie dominante en todo el planeta estaba basada en un error. El gran misterio de la evolución humana comenzó hace 10 millones de años, cuando la Tierra era un lugar bastante diferente, mucho más exuberante y tropical que hoy. En ese entonces una clase de criatura era la especie dominante, los simios. Estaban en todos lados. La Tierra era un verdadero planeta de los simios. Apenas podemos imaginar la cantidad de especies de simios que había. Había 50 especies distintas y surcaban todo el planeta. Estaba el enorme Sibapithecus en las selvas del este. Tenía el mismo peso que 2 hombres juntos. Estaba el pequeño Limnopithecus, que acechaba entre las ramas más altas de los árboles, pudiendo comer frutos que ningún otro animal alcanzaba. Este mundo era el paraíso de los simios. Para los simios que vivieron aquí hace 10 millones de años, fue realmente una gran época, ya que había una enorme variedad de tipos de simios. Estaban los que vivían en los árboles, los que vivían sobre el suelo. Había simios muy grandes y simios muy pequeños.
así que debió ser un momento extraordinario para ellos. Los simios eran los animales más inteligentes de esa época. Hasta debieron haber usado ramas y piedras como herramientas para obtener comida. Pero luego los fósiles nos dicen que el planeta de los simios se detuvo. Toda esta enorme variedad de simios desapareció hace unos 7 u 8 millones de años. Y no podemos encontrar una explicación exacta de por qué ocurrió esto. 7 millones de años después, solo hay unos pocos sobrevivientes del planeta de los simios, como el orangután, el gorila y el chimpancé. Y junto a todos estos simios hay un animal claramente relacionado a ellos, pero también muy diferente: el ser humano. Ninguna otra criatura pensó jamás como nosotros, construyó como nosotros o soñó como nosotros. Somos más inteligentes que cualquier otra criatura que haya existido jamás. Solo nosotros podemos aspirar a comprender los más profundos misterios del universo. Solo nosotros podemos aspirar a controlar a la naturaleza misma. Estamos años luz por delante de cualquier otra criatura. Hemos elegido ir a la Luna en esta década y hacer otras cosas, no porque sean fáciles, sino porque son difíciles. Es un pequeño paso para el hombre, pero uno enorme para la humanidad. Esta brecha entre nosotros y las demás criaturas es tan grande que hace mucho tiempo los científicos estaban convencidos de que debimos habernos desarrollado con un proceso evolutivo muy diferente al del resto de los animales. De algún modo, hemos sido elegidos. Pero ¿qué fue lo que nos hizo evolucionar de un modo tan especial? ¿Qué proceso evolutivo nos permitió desarrollar una inteligencia tan superior a la del resto de los animales? Esa es la gran pregunta que los discípulos de Charles Darwin, el padre de la teoría de la evolución, deben resolver. La respuesta, según los primeros antropólogos, debía estar en las rocas. En alguna parte debía haber un fósil que pudiera explicarlo todo. Debía ser el fósil de un animal que fuera básicamente un simio, pero debía tener la característica clave por la cual evolucionaron hacia los humanos. Creían que esa primera característica clave sería la razón por la cual somos tan superiores al resto de los animales. Y explicaría todos los cambios evolutivos entre los humanos y los simios de una vez. Nuestro cerebro había crecido de forma extraordinaria y esto hechizó a los primeros antropólogos. Los humanos tienen cerebros muy grandes. Nuestra capacidad craneana es de unos 1.400 centímetros cúbicos y esto contrasta con los 400 centímetros cúbicos de los chimpancés. Así que los humanos tienen el cerebro 3 veces más grande. Y así, 100 años atrás, nació la teoría del cerebro más grande en la evolución humana. Parecía obvio que nuestro particular proceso evolutivo debió comenzar con el desarrollo de nuestra inteligencia superior. De acuerdo con la teoría, en los últimos 7 millones de años, un simio debió evolucionar hasta tener un cerebro un poco más grande. Este simio más inteligente debió dar a luz a una línea de supersimios de cerebros cada vez más grandes que se convirtieron en los humanos. Cuando miramos a la evolución humana, debemos darnos cuenta de que nos definimos a nosotros mismos por nuestro cerebro más grande y por todo lo que hemos logrado gracias a él. Y durante muchos años, los paleoantropólogos creyeron que eso era lo que estaban buscando, que el periodo más importante en la evolución humana es cuando el cerebro comenzó a crecer. Creían que eso nos definía. La teoría del cerebro grande dominó los orígenes de la antropología. Todo lo que necesitaban era el fósil que lo probara. Se volvió de un desafío por encontrar el fósil con la primera característica humana a un desafío por encontrar el fósil de un simio con un cerebro más grande. La única pregunta era, ¿cómo sabrían que lo habían encontrado?
¿Cuán grande debía ser el cerebro como para que fuera nuestro ancestro? Uno de los hombres que creyó tener la respuesta fue Louis Leakey, una leyenda de la antropología. Leakey creó algo que llamó Rubicón cerebral. Al llenar de cuentas la cavidad cerebral del cráneo y luego medir el volumen que ocupan las cuentas, se puede estimar el tamaño del cerebro. Leakey dijo que el fósil que estaban buscando debía tener el cerebro más grande que cualquier simio conocido, y debía ser casi la mitad del de un humano, medido en centímetros cúbicos. Los antropólogos intentaban definir cómo sería el primer ser humano y estimaron que el tamaño de su cerebro sería más grande que el de cualquier simio conocido. Calcularon que de unos 600 a 700 centímetros cúbicos. Leakey buscó en África durante 50 años. Encontró huesos de antiguos simios. Incluso halló un cráneo, pero su cerebro estaba por debajo de los 600 centímetros cúbicos necesarios para ser el evasivo simio de cerebro grande. El simio que comenzó a recorrer nuestro particular desarrollo evolutivo. Pero sabía que debía estar en alguna parte de África, esperando ser encontrado. Alrededor de 1970, Louis Leakey ya era un anciano con un frágil estado de salud. Era hora de que otra persona continuara la búsqueda. La posta fue tomada por el hijo de Louis, Richard, y su esposa Mill. Enviaron a distintos equipos a investigar en las rocas de Kenia en busca del escurridizo fósil del simio de cerebro grande, la característica clave que los científicos creían que originó la sorprendente evolución de los seres humanos. Entonces, luego de buscar durante 4 años, vieron aparecer algo de entre las rocas. Eran solo algunos fragmentos en la superficie de la roca que no parecían significar nada, y la gente del equipo los notó, los revisó, y creyó que eran restos de un antílope. Se estimó que los restos del antílope tenían casi 3 millones de años de antigüedad, a mitad de camino entre el día de hoy y el final del planeta de los simios, el momento perfecto para el desarrollo clave que hizo que los humanos se separaran de los simios. Y había algo acerca de este fósil que intrigaba a Richard Leakey, por lo que intentaron comenzar a armarlo. Luego de una semana en que Richard no consiguió resultados, se aburrieron de él y me dijeron, bien, inténtalo tú. Era una tarea que Mill Leakey no había intentado jamás. Y durante las siguientes semanas me dediqué a intentar unir todas esas partes aisladas. Y creo que fue uno de los rompecabezas más apasionantes que haya armado, así que pude armarlo gradualmente. No era el cráneo de un antílope, sino de una criatura similar a un simio, y parecía tener un cerebro inusualmente grande. La pregunta era, ¿pasaría la prueba del Rubicón cerebral de los 600 centímetros cúbicos? Estaban ansiosos por llevarlo de vuelta a Nairobi, pero debían hacerlo apropiadamente, así que decidieron medirlo en el campamento mismo usando lo que tuvieran a mano, y no había muchas cosas. Llenaron el cráneo con arena y luego colocaron la arena en un pluviómetro y midieron la cantidad de arena que llenó la cavidad craneana, y era igual a unos 200 milímetros de lluvia. Estimaron serían unos 800 centímetros cúbicos, finalmente fueron 785 o algo así. Richard Leakey creyó haberlo logrado. Pensó que había encontrado el fósil que su padre había estado buscando, y había una persona a la que debía contárselo. Richard quería llevarlo a Nairobi para que lo viera su padre, así que voló hasta Nairobi con él para que lo viera Louis. Louis se emocionó mucho cuando vio el espécimen y creo que fue un momento muy especial para ambos. 2 semanas más tarde, Louis Leakey murió. El cráneo, conocido ahora simplemente por su número de clasificación del museo, el 1470, pareció haber cumplido la meta de toda su vida.
1470 causó sensación. Se lo reconstruyó en todo el mundo para que todos pudieran conocer a este importante antepasado de los humanos. Ya no solo era un fósil, sino también un ícono, porque parecía probar algo que siempre pareció obvio, que debió ser nuestra inteligencia superior la que nos separó de los otros animales. Y el primer cambio evolutivo clave que comenzó con esto debió ser el desarrollo de un cerebro más grande. Así que aquí parecía estar la evidencia que probaba la llamada teoría del cerebro grande en la evolución humana, que tuvimos un cerebro más grande en una edad temprana. Y en cierto sentido, si esto es así, todo lo demás es inevitable, y esto parecía seguir ese modelo. Entonces parecía que sin duda los humanos habían evolucionado de un modo tan particular debido al tamaño de su cerebro. Pero se probaría que toda esta teoría estaba equivocada. El triunfo de Leakey y el 1470 no iba a perdurar demasiado. En 1974, un joven investigador estadounidense llamado Don Johanson trabajaba arduamente en ese campo, buscando rocas que fueran de la misma época que 1470. Estaba una mañana buscando con uno de mis estudiantes ya graduados, Tom Gray, y regresábamos hacia el Land Rover. Era el mediodía, hacían unos 43 grados de calor, y era hora de regresar al campamento. Y ocurrió que alcancé a ver algo sobre mi hombro. Miré hacia abajo y vi un hueso, un pequeño hueso correspondiente al codo. Y a medida que miraba sobre esa pendiente, una pendiente muy suave, vi brillando por el sol otros huesos. Se habían topado con un esqueleto casi entero de una criatura de la forma de un simio de casi 3 millones de años de antigüedad. Teníamos a un espécimen sorprendentemente completo, algo que no había sido encontrado hasta ese momento. Ya en el campamento bautizaron a su nuevo descubrimiento. Una noche mientras escuchábamos a los Beatles tocando Lucy en el cielo con diamantes, uno de los miembros de la expedición dijo, bien, ¿por qué no llamamos el esqueleto Lucy? De vuelta en Estados Unidos, comenzaron a analizar a Lucy. Fue clasificada como un Australopithecus, una criatura del aspecto de un simio, y se estimó que tenía algo más de 3 millones de años de antigüedad, más antigua que 1470. Pero luego, a medida que unieron los huesos, fue evidente que se trataba de un ancestro de los humanos. Esta criatura simiesca tenía una característica claramente humana, y no era un cerebro grande, sino algo muy diferente. Parecía que caminaba de un modo en que solo los humanos lo hacían. Lucy era, según dicen los científicos, un bípedo, a diferencia de los simios, que son cuadrúpedos. Ella caminaba en 2 patas, en vez de 4. Afortunadamente, teníamos casi toda su pelvis completa, que es una zona importante en cuanto a cómo se desplaza el animal. Por ejemplo, un cuadrúpedo, un chimpancé de 4 patas, en este caso, tiene una pelvis muy diferente a la de Lucy. Y en muchos aspectos, si bien no es idéntica, se parece a la pelvis de los humanos. Esta es una pelvis de un humano moderno que camina sobre 2 piernas. Y las similitudes son bastante asombrosas. Ningún otro mamífero, además de los humanos, ha caminado en 2 patas. Y había aún más. Encontraron las huellas de Lucy. Las huellas de la Etoli fosilizadas fueron descubiertas en el norte de Tanzania en 1976. Tienen 3.600.000 años de antigüedad, casi la misma edad de Lucy, y tienen casi el mismo tamaño que su piel. Parecían confirmar que los Australopithecus como Lucy caminaban en 2 patas. Estamos buscando la anatomía blanda de un ancestro de los humanos que caminó sobre ceniza volcánica y dejó una impresión de cómo era su pie. Vemos que sus pies tenían la forma de los nuestros y que caminaban de un modo casi idéntico al nuestro.
Si Lucy caminaba en dos patas, entonces parecía ser un ancestro de los humanos. Pero allí es cuando comenzaron los problemas, porque el cerebro de Lucy era demasiado pequeño. Afortunadamente, teníamos la parte trasera del cráneo bien preservada. Y pudimos ver por la curvatura y su tamaño que el cerebro que encajaba allí habría sido del tamaño de una pelota de softball, lo que representa entre un tercio y un cuarto del tamaño de un cerebro humano moderno. Así que esta era una criatura con el cerebro del tamaño de un simio, muy diferente al nuestro. Ahora tenían un gran problema. Estaban Lucy y 1470, pero solo uno podía ser nuestro ancestro. Ambos tenían unos 3 millones de años de antigüedad, pero ambos tenían características humanas distintas. Si la teoría era correcta y realmente fue el desarrollo de nuestra inteligencia superior la que nos hizo evolucionar a partir de los simios, entonces ese ancestro debía ser 1470. Pero ahora había muchas dudas. Las señales que nos daban estos fósiles eran muy difíciles de interpretar porque por un lado estaba 1470 con su cerebro muy grande y por otro lado Lucy con uno muy pequeño, pero que era claramente un bípedo. Así que allí teníamos un motivo de conflicto. La única posibilidad de que la apenas más antigua Lucy hubiera evolucionado hacia 1470 fue descartada. El cerebro de 1470 tenía el doble de tamaño del de Lucy. No había modo de que una criatura doblara el tamaño de su cerebro en 400.000 años. El conflicto se resolvió brutalmente. Se estimó la edad de 1470 y Lucy nuevamente, usando técnicas radiactivas para determinar la antigüedad. Ambos fósiles fueron hallados entre capas de roca volcánica y los volcanes producen minerales radiactivos cuando erupcionan. Con el tiempo estos minerales decaen. Estimando cuánto ha decaído la radiactividad, calcularon la antigüedad de las rocas en las que fueron hallados los fósiles. Los resultados cambiarían todo. La bípeda Lucy tenía 3 millones de años de antigüedad, pero 1470 y su cerebro más grande era 1 millón de años más joven. Tenía menos de 2 millones de años de antigüedad. Los Leakey se habían equivocado. La diferencia era tal que 1470 podía ser un descendiente de Lucy, y eso significaba que el fósil de la criatura con forma de simio que poseía la primer característica humana clave no era 1470 y su cerebro más grande, sino la bípeda Lucy y su cerebro pequeño. La teoría del cerebro más grande quedaba oficialmente descartada. En cambio, a pesar de que era difícil de creer, ahora quedaba claro que la primera característica humana clave en el desarrollo evolutivo y su particular proceso fue que caminamos en dos patas. Básicamente, acabó con la antigua idea de que nuestros primeros ancestros podrían haber tenido un cerebro grande, ya que ahora sabemos que la capacidad de andar en dos patas condujo a que tuvieran un cerebro más grande. Lucy se convirtió entonces en un ícono fósil. Una criatura que poseía la clave del por qué los seres humanos son mucho más inteligentes que el resto de los animales, a pesar de que era difícil comprender por qué el caminar en dos patas nos volvió de algún modo los seres más inteligentes del planeta. La razón por la que la inteligencia evolucionó gracias a caminar en dos patas no parece obvia, así que ahora deben desarrollar una teoría para explicar cómo esta capacidad nos permitió desarrollarnos hasta volvernos la criatura más sorprendente del planeta. Sufrimos dolores de espalda, pie plano, hernias. Somos uno de los mamíferos más lentos de la naturaleza. Piensa en el hecho de que allí estaba merodeando una pequeña Lucy de 1 metro de estatura en medio de hambrientos carnívoros. No hubiese escapado ni de un gato doméstico. Así que andar en dos patas debió ser muy ventajoso. Pero luego todo empezó a aclararse para los antropólogos.
En primer lugar, al ponerse de pie, las patas delanteras se transformaron en manos. Cuando nuestros ancestros se pusieron de pie, pudieron empezar a usar sus manos para manipular objetos, fabricar y usar herramientas de un modo en que los cuadrúpedos no podían. Las herramientas nos llevaron a los orígenes de la tecnología. Una tecnología que amplió nuestra capacidad de obtener comida y una mejor dieta hizo que nuestros cerebros se agrandaran. Esto tuvo enormes consecuencias en aspectos como la organización social y el lenguaje, y este fue entonces el estímulo para el desarrollo de cerebros más grandes. Cerebros más grandes nos llevaron a tener una cultura primitiva y nuevas formas de comunicación. Mejores comunicaciones nos llevaron a sociedades más complejas. Las sociedades más complejas derivaron en culturas más avanzadas con cerebros más grandes. Y así continuó durante millones de años. Ese puede haber sido el modo en que andar en dos patas pudo hacer que los ancestros de la humanidad desarrollaran cerebros más grandes. Parece que hemos evolucionado hasta volvernos el animal más inteligente gracias a una razón crucial. Porque hace millones de años, los Australopithecus como Lucy caminaron en dos patas. Pero parecía haber algo aún más extraordinario acerca de Lucy. Algo tan importante que confirmó lo que hacía tiempo muchos creían. Que de algún extraño modo, nuestro camino evolutivo fue único. Porque aparentemente solo la especie de Lucy, entre todas las que existían, había desafiado las leyes de la evolución. La especie de Lucy debió haber evolucionado de acuerdo a las leyes de la evolución, que dice que los mayores cambios evolutivos se producen cuando hay un repentino y dramático cambio en el medio ambiente. Aquellos que no se adaptan, mueren. Pero algunos animales podrían contar con una mutación al azar que podría ayudarlos a sobrevivir en el nuevo medio que los rodea. Estos sobrevivientes darían lugar a una nueva especie. Lentamente esta nueva especie empezaría a ocupar distintos roles en la ecología del nuevo medio ambiente. Gradualmente, estas criaturas se adaptarían a estos diferentes roles y de forma paulatina, una nueva especie se transformaría en dos. Podemos ver cómo esto ocurre, en donde algo nuevo surge. Hay una adaptación, un mejor modo de obtener comida, de evitar depredadores, desplazarse sobre el terreno y agrega una ventaja a la población. Se disemina por nuevas áreas. Donde antes había una población, ahora hay dos. Donde había una especie, ahora hay dos especies. Así es como se desarrollan los árboles genealógicos evolutivos. Dos especies se separan y forman dos ramas diferentes. Estas ramas pueden separarse otra vez y así sucesivamente, de modo que una gran cantidad de especies emparentadas se desarrolla. Ocurre que cada vez que hay una proliferación de ramas, se obtiene una divergencia de especies, y junto a ella se produce algo que llamamos radiación adaptativa. La radiación adaptativa es una de las verdades fundamentales de la evolución. Hay signos de ella en virtualmente todos los animales que han existido, como en la familia de los felinos. Los felinos son un fascinante ejemplo de radiación adaptativa, porque se puede ver lo que tienen en común. El hecho de que son todos cazadores furtivos y se han diversificado de un ancestro común en distintas especies, desde los leones, que son grandes, los gatos salvajes y los linces que viven en ambientes fríos, hasta los domésticos que existen hoy en día. Así que son un gran ejemplo de cómo se desarrolla la evolución. La radiación adaptativa ha hecho que los felinos tengan un clásico árbol genealógico evolutivo, en el que muchas especies relacionadas forman distintas ramas diferentes. Significa que el árbol genealógico de los felinos tiene un aspecto bastante frondoso, y trazar la ascendencia de cada criatura individual es una tarea muy compleja. Si la especie de Lucy evolucionó como la de cualquier otro animal, su árbol evolutivo debe tener el mismo aspecto frondoso.
Debe haber muchas criaturas de dos patas entre las especies luego del planeta de los simios. Pero los fósiles registrados parecen mostrar que las únicas señales de radiación adaptativa vinieron después de Lucy. Todos los fósiles que van desde Lucy hasta el planeta de los simios parecen ser versiones primitivas del Australopithecus al que representa Lucy. Parece ser que Lucy ha evolucionado sin ningún tipo de radiación adaptativa. Nuestro árbol genealógico parece no tener ninguna rama anterior a la de Lucy, sino que parece haber una sola línea simple, y esto desafía a las leyes de la evolución. Uno podría esperar que la evolución humana fuese el fruto de la radiación adaptativa, pero por lo que hemos reconstruido hasta ahora, es una historia bastante lineal. Y creo que eso nos da la idea de que somos una excepción como se esperaba. Evolucionamos de forma diferente y única. Para muchos, parecía que la vieja idea de que los humanos somos distintos a los demás animales era cierta. Todas las demás criaturas han seguido el típico patrón evolutivo de la radiación adaptativa, excepto la especie de Lucy. Ella sola pareció provenir de una línea de supercriaturas tan especiales que desafió a las leyes de la evolución. Luego apareció Jay Quaid. A él no le importa la evolución humana. Él es un geoquímico, un experto en la composición química de las rocas. Hace algunos años fue contactado por paleontólogos desconcertados. Habían notado algo extraño en los fósiles que databan de unos 6 a 8 millones de años. Fósiles de la era final del planeta de los simios. Toda una generación de animales, no solo los simios, pareció desaparecer. Y todos tenían algo en común. Vivían en el mismo medio ambiente. Hace aproximadamente 8 millones de años, los que estaban desapareciendo eran animales que se creía pertenecían a un hábitat selvático y que moraban entre los árboles, como orangutanes y monos, además de jirafas y ciertos roedores. En el lugar de los habitantes de los árboles había nuevos fósiles. Fósiles de distintos tipos de animales. Animales que vivían en las planicies abiertas. Por alguna razón desconocida, había habido un nuevo tipo de radiación. ¿Pero qué la había causado? Había un gran misterio, y nuestra misión era intentar descifrar las causas y efectos de él. Las causas de este gran giro evolutivo en los animales. Quaid recorrió el mundo entero recolectando rocas de la época final del planeta de los simios. Y en todas partes encontró unos misteriosos nódulos de una sustancia llamada calcita, un compuesto de carbono generado por las plantas en descomposición. Distintos tipos de plantas dejan su propia y particular huella de calcita. Si se identifica esa huella, se podrá saber qué clase de vegetación cubría el planeta en la época en que estos cambios ocurrieron. Todo lo que se necesita para hacer el análisis es una muestra como esta. Para mí es algo increíble porque al tener una muestra de este tamaño, yo puedo reconstruir todo un paisaje con ella. Los nódulos fueron mezclados con ácido para que liberaran dióxido de carbono. El dióxido de carbono fue atrapado en tubos de ensayo. Este contiene isótopos radiactivos que son diferentes en cada planta. Así que si se identifica el tipo de isótopo, se podrá identificar el tipo de planta. Los nódulos de Quaid mostraron un patrón claro. Demostraron que 8 millones de años atrás, la mayor parte del mundo estaba cubierta de vegetación. Pero luego, unos 6 millones de años atrás, las selvas desaparecieron y en su lugar aparecieron las praderas. Quaid se había encontrado con algo extraordinario. Se dio cuenta de que estaba frente a uno de los mayores cambios que hubo en la vida del planeta.
Por alguna razón desconocida, en la época final del planeta de los simios, hubo una revolución ambiental, dando lugar a las condiciones perfectas para un dramático cambio evolutivo. Había registrado claras pistas paleontológicas de un episodio de extinción masiva. Una especie de desastre ecológico en cuanto a los animales. Muchos animales importantes que habían vagado por los distintos paisajes desaparecieron hace aproximadamente 6 millones de años. Hubo una extinción en masa. Esto explica la desaparición del planeta de los simios. Al ser las selvas reemplazadas por las praderas, todos los animales de hábitat selvático fueron muriendo en gran escala. En su lugar aparecieron nuevas especies, unas que pudieron adaptarse al nuevo mundo, los habitantes de las planicies. Una gran radiación adaptativa había comenzado y afectó a todos los animales del planeta, a excepción aparentemente de nosotros. Debido a que la teoría creada en torno a Lucy aún era sostenida, se creyó que solo su especie había evolucionado sin formar parte de esta radiación. Ellos solos provenían de una única y excepcional línea de criaturas tan especiales que desafiaban las leyes de la evolución. Todo empezaba a parecer demasiado absurdo. Nadie creyó que la idea de nuestro particular camino evolutivo fuera más absurda que Mivliki. Desde la decepción con el cráneo 1470, ella tenía sus sospechas acerca de Lucy y la sorprendente historia que parecía contar. Las noticias acerca de la extinción masiva y la radiación adaptativa la hicieron revisar todo el tema nuevamente. Lo que siempre me intrigó es que solo sabemos de una especie de hace 3 millones de años, porque si miramos a cualquier otro grupo de animales, veremos que hubo radiación, de modo que esto no tenía sentido. Así que hace poco tiempo, Mivliki regresó a las rocas de 3 millones de años de antigüedad en el norte de Kenia. Estaba buscando un fósil. Era un fósil que en teoría no debía existir, ya que la mayoría de la gente creía que hace 3 millones de años solo había un posible ancestro para los humanos, una especie antropomórfica que caminaba sobre 2 patas, el Australopithecus lucy. Si encontraba una especie diferente de bípedo antropomórfico, entonces tendría pruebas de la radiación adaptativa en los humanos. Probaría que evolucionamos al igual que el resto de los animales. Un integrante de su equipo vio algo. Cuando lo vi, me detuve, me incliné hacia abajo, lo miré y dije, ¿qué es esto? Eran solo unos pequeños fragmentos, no parecían ser especiales, pero nunca se sabe. Uno siempre espera algo más. Y tuvimos suerte. Me puse muy feliz. Yo fui al campamento y no pude comer nada. No pude comer nada debido a la emoción que sentía en mi corazón. Era un cráneo. Era algo muy emocionante. Pero hasta ese momento no podíamos asegurar que se tratase de la misma especie que Lucy. 25 años atrás lo habían hecho por primera vez. El equipo de Mivliki ensambló un cráneo que creyeron tenía unos 3 millones de años de antigüedad. Esta vez no debía haber errores. Pasamos el año siguiente reparando las rajaduras y quitándole la roca que tenía hasta comenzar a estudiarla. Porque no se la puede estudiar, obviamente, si no se la reconstruye lo más parecido al original. Para que la ayude, llamó al Dr. Fred Spur, un experto en anatomía de la Universidad College de Londres. Él utiliza una tomografía computada para analizar la estructura interna de los huesos fósiles. Esto lo ayuda a descubrir cómo encajan los huesos unos con otros. Lo
Lo primero que notaron fue que el cráneo tenía un cerebro pequeño, como el de Lucy. De modo que claramente no haría resurgir la desacreditada teoría del cerebro grande. Luego hicieron un descubrimiento clave. Tenía que ver con el modo en que la columna vertebral se unía a la cabeza. En los simios, la columna siempre se conecta con la cabeza en la parte posterior del cráneo. Es una de las características de los animales de 4 patas. Pero a lo largo de millones de años desde el planeta de los simios, nuestras columnas han cambiado y ahora se conectan por debajo del cráneo. Esto nos ayuda a caminar erguidos. Es una de las razones por las que caminamos en 2 patas y los simios no. En el cráneo nuevo, el orificio para la columna estaba debajo, al igual que en los humanos. Significa que la criatura debió caminar en 2 patas, así que era un posible ancestro de los humanos. La pregunta ahora era, ¿es de la misma especie que Lucy? Esta criatura, según la teoría, había evolucionado en una sola línea desde los simios, ¿o era algo muy diferente? Desde el primer día en que el espécimen es encontrado, incluso mientras lo estás limpiando, la pregunta importante que está en tu cabeza es, ¿qué es esto? En definitiva, de eso se trata. Así que, en este caso, sí, teníamos que comenzar comparándolo con lo que ya sabíamos acerca de otro ancestro de los humanos de aproximadamente el mismo periodo, y debíamos compararlo con Lucy. Fue entonces que el Dr. Spur hizo un increíble hallazgo. Había algo acerca del rostro. Los simios tienen mandíbulas superiores que sobresalen, una mandíbula inferior que luego cae y una nariz que sobresale de entre los huesos de las mejillas. El rostro de Lucy era el de un simio. En los humanos, la mandíbula superior, la nariz, la barbilla y los huesos de las mejillas están todos al mismo nivel. Quiere decir que nuestro rostro es plano. El cráneo descubierto también era plano, como el de los humanos. Si vamos de uno de los huesos de la mejilla hasta el otro, podemos colocar un bolígrafo entre ellos y vemos que es casi plano en toda esta zona de aquí en medio del rostro. Si luego intentamos hacer esto en el rostro de Lucy, vemos que es imposible, ya que tenemos a la nariz que sobresale. Vemos que hace equilibrio sobre la nariz. La diferencia entre el nuevo cráneo y Lucy era fundamental. Debían ser 2 especies distintas. Y había aún más. Cuando estimaron su fecha, descubrieron que el nuevo cráneo tenía 3,5 millones de años de antigüedad, casi la misma edad que Lucy. Significa que encontraron un posible ancestro de los humanos que era una especie completamente diferente a la de Lucy, pero que vivía en la misma época. Lucy no era la única. Habían conseguido una prueba evidente de la radiación adaptativa en los humanos. Anunciaron que habían descubierto un hombre de rostro plano, o tal como lo llamaron, Kenyanthropus platypus. Nuestro árbol genealógico ha sido ahora alterado. Muchas criaturas de 2 patas deben haber surgido desde la era del planeta de los simios. Entre ellas Lucy, el Kenyanthropus y quién sabe cuáles más. Solo uno de ellos puede ser nuestro ancestro directo y quizás nunca sepamos cuál. Mibliki cree que podría ser su descubrimiento, el Kenyanthropus, el hombre de rostro plano. Durante mucho tiempo creímos que había solo una línea evolutiva, un ancestro. Ahora hay otra opción y en el futuro podrían aparecer más, porque creo que también existe la posibilidad de que aún no hayamos encontrado a nuestro ancestro en común, pero tal vez sea este. ¿Podría ser este entonces el rostro del ancestro más antiguo de los humanos? Quizás nunca lo sepamos, porque Kenyanthropus puede llegar a ser uno de muchos simios de 2 patas que aparecieron hace millones de años, y podemos haber evolucionado de cualquiera de ellos. Así que ahora podemos contar una nueva historia acerca de nuestros orígenes. Esta es la historia de una criatura que no fue elegida por sobre los demás animales, sino de una que es igual a las demás y que evolucionó por una mutación al azar. Comenzó como siempre lo hace la evolución, con un cambio azaroso.
Hace 8 millones de años, un enorme cambio medioambiental ocurrió. Las selvas de todo el mundo fueron reemplazadas por las praderas. Una enorme radiación adaptativa comenzó, creando nuevas especies que sobrevivieron en las planicies abiertas, no en las selvas. Una de ellas era una especie de simios que sufrió una mutación, simios que podían caminar en 2 patas. Estos simios de 2 patas debieron multiplicarse, como lo hicieron todas las demás criaturas nuevas durante millones de años en distintas especies emparentadas. En la época de Lucy, 3 millones de años atrás, debió haber tal vez media docena de animales de este tipo que andaban en 2 patas. Solo una de estas especies puede ser nuestro ancestro. Por alguna razón, quizás debido a la simple suerte, sobrevivió cuando todas las demás criaturas de 2 patas perecieron. Este animal, el cual aún no sabemos cómo era, es el que se convirtió en el hombre. Una de las cosas que aprendemos mirando los registros de los fósiles es que el hecho de que estemos aquí hoy se debe a un evento azaroso, ya que éramos parte de la evolución que se llevaba a cabo junto con otros animales. Esa es la verdadera historia de nuestra evolución. No fuimos elegidos. No hemos desafiado las leyes de la naturaleza. Somos simplemente simios que han tenido suerte.